¿no? Y además que también hay otro artículo que establece qué cosas deben recibir siempre, ¿no? Y no pedir, me parece que es en el caso de copias, por ejemplo, copias autenticadas, hay procedimientos que no requieren que presentar información de ese tipo. Bueno, entonces tenemos barreras de acceso para las empresas, ¿no es cierto?, para acceder al mercado formal, y como ejemplos tenemos la exigencia de que tengas que constituir una empresa, por ejemplo, y tener que registrarla, ¿no?, en registros públicos. Uno dirá, pero ¿para qué? O sea, el empresario siempre dice, ¿no?, todas estas trabas que se me presentan, y se queja y se lamenta, pero todo tiene finalmente una explicación, y es el interés público por el cual se está velando, ¿no? Luego, una licencia de funcionamiento también es una barrera burocrática. Ya después les voy a explicar que el hecho de que alguien diga barrera burocrática no es peyorativo, no necesariamente es malo, ¿no? Porque si lo que se pide es para compatibilizar, como les digo, la iniciativa privada, ¿no?, la libertad de empresa, con los intereses públicos y los cometidos estatales, y hay una razonabilidad en esas exigencias, entonces la barrera burocrática no es mala. La barrera burocrática solo es mala si es ilegal o si es irracional. Ya les voy a explicar qué consiste cada una. No. Y otra barrera de acceso es los registros sanitarios o la obtención de un RUC, ¿no?, por ejemplo. Ahora, barreras de permanencia. Tenemos los cambios de zonificación en el distrito, ¿no? Si uno tiene, por ejemplo, está ubicado en una zona comercial y luego se decide recortar esa zonificación, ¿no?, y pasar a ser una zona residencial, hay una barrera de permanencia para la actividad económica, ¿no? Ya les dije lo de las restricciones horarias, la exigencia de renovar licencias de funcionamiento, ¿no?, porque casi siempre vienen acompañadas de una tasa, es una barrera de permanencia. Y en el caso de los ministerios es muy frecuente, ¿no?, un montón de denuncias, casi ya la mitad de las denuncias que hay en la comisión son por este tema contra el Ministerio de Transportes, porque paran siempre sacando exigencias que afectan la permanencia de los transportistas en el mercado, ¿no? Por ejemplo, ponen nuevos límites a la antigüedad de los vehículos. Entonces uno compra su vehículo del año 98 pensando que puede funcionar con él, y de pronto sale una norma y dice, no, los vehículos del año, no sé, por ejemplo, 2000 hacia atrás ya no pueden operar. Entonces hay una afectación, ¿no?, en la decisión, ¿no?, sobre las condiciones de inversión del agente económico. Ya, ¿dónde podemos encontrar a las barreras burocráticas? En principio, en actos administrativos, que son las declaraciones unilaterales, ¿no?, de un funcionario, pero con efectos particulares, ¿cierto? Ejemplos de ellos son las resoluciones que otorgan o deniegan las autorizaciones, las licencias de funcionamiento, por ejemplo, determinaciones de deudas, ¿no? Y la idea es que el acto administrativo es con efectos particulares, como mencioné. Y por otro lado, las barreras burocráticas pueden estar en disposiciones administrativas. Y la diferencia con ello es que las disposiciones, como ustedes saben, son con efectos generales, ¿no? Ejemplos de ello son las ordenanzas, reglamentos, resoluciones, decretos de alcaldía, todo lo que tenga efecto general. Entonces, un poco para recapitular, ¿qué elementos tenemos hasta ahorita para identificar a una barrera burocrática? Primero, que sea por definición una exigencia, requisito, prohibición o cobro que condicione el acceso o la permanencia de un agente económico en el mercado, o que implique una afectación para la tramitación de un procedimiento administrativo, en el caso de los ciudadanos. El tema más relacionado a lo que es simplificación administrativa. Como segundo punto, como segundo elemento para identificar una barrera, es que sea impuesto por la administración pública en ejercicio de su función administrativa, ¿no? No todo lo que haga un funcionario puede ser barrera burocrática, ¿no es cierto? Si hay un problema en la gestión, por ejemplo, interna de la municipalidad, ¿no? Ayer un señor me decía que ellos decían, lo que yo cobro es en función al costo del servicio, pero finalmente ese dinero no se va destinado a prestar ese servicio, ¿no?, a lo que implica prestar ese servicio. Entonces decía, bueno, pero en realidad es lo que haga, o sea, la mala gestión que pueda haber en el municipio, eso no es barrera burocrática porque eso no es la función administrativa. La función administrativa es para el cometido estatal hacia los ciudadanos, hacia las empresas, ¿no es cierto? Ese es un tema interno que tendría que ver con Contraloría. Luego, el tercer elemento para identificar una barrera burocrática es que esté materializado, como dije, en un acto
o en una disposición administrativa, ¿no? Con efecto particular o con efecto general. Puede haber una norma, ¿no? Digamos, que salga publicada mañana, y si a una persona que quiere desarrollar esa actividad económica que regula esa ordenanza puede venir a denunciar, ¿no? Porque se entiende que esa norma tiene efectos autoaplicativos, ¿no? En la medida en que justamente puede ser aplicable a cualquiera que quiera desarrollar una actividad económica. Ya la Comisión ha dicho en oportunidades anteriores qué cosa no es barrera burocrática. Por ejemplo, las multas y sanciones, porque eso se cuestiona en la vía judicial pertinente, o en la vía pertinente. Luego, las barreras que son impuestas en leyes, ¿no? Sí les señalé que tienen que ser infralegales las barreras burocráticas, no pueden ser legales. Y las condiciones para contratar con el Estado tampoco son barreras burocráticas. Tenemos bastantes pronunciamientos al respecto. Y acá está el tema que les decía, ¿no? No todas las barreras burocráticas son malas, son negativas, ¿no? Ese es de verdad, el término deberíamos entenderlo diferente, ¿no? La burocracia no es, o sea, para nosotros, no es lo que entiende siempre la Comisión, no es mala siempre que se ejerza de manera que se compatibilicen los intereses públicos con los intereses particulares, ¿no es cierto? Entonces, son malas, y son muy malas cuando son ilegales y cuando son irracionales. Incluso para que entiendan lo que trato de decir, las barreras burocráticas reducen costos de transacción, ¿no? Por ejemplo, si no se tramita un registro sanitario, ¿no? Y no pasa por estos filtros y controles de calidad, ¿no? Los productos que se elaboren, por ejemplo, alimenticios. Imagínense todos los riesgos que podría traer ese producto en el mercado, ¿no? O sea, para el empresario finalmente va a salir más caro no tener un registro sanitario, ¿no? O no haber pasado por ese control de calidad de su producto, porque el daño que puede ocasionar le va a salir mucho más caro que pagar simplemente por ese registro. Entonces las barreras no son malas. Son malas, nuevamente, si son ilegales o si son irracionales. Y eso lo vamos a ver ahorita. Las ilegales, barreras burocráticas ilegales, ¿no? Tenemos 3 puntos al interior de las barreras burocráticas ilegales, ¿no? Que la Comisión los analiza a la hora de resolver como punto por punto, ¿no? El primer punto que analiza la Comisión es si las entidades, cuando imponen la barrera burocrática, exceden o no el marco de su competencia, ¿no? Por ejemplo, las municipalidades, en el tema de anuncios publicitarios, por ejemplo, que la ley orgánica lo faculta, ¿no? A solamente supervisar el tema de seguridad, que se hayan respetado las normas técnicas digamos, para el espacio, la organización y el espacio físico y el uso del suelo, ¿no? Que el elemento publicitario sea seguro, ¿no? Que no se vaya a caer, que no vaya a producir ningún daño, ¿no? Pero no puede, por ejemplo, no tiene competencia para ver la municipalidad si lo que está anunciando es algo, no sé, el contenido del anuncio, quiero decir, ¿no? Por ejemplo, si está de acuerdo o no está de acuerdo con el contenido. Y en función a eso no lo va a autorizar, ¿no? O sea, eso no está dentro del ámbito de competencia de la municipalidad, revisar el contenido de los anuncios, ¿no? Entonces, la barrera que pone tiene que ser en el ámbito de su competencia. O más claro, ya, la licencia de funcionamiento, por ejemplo, ¿qué puede ver la municipalidad? Solamente revisar, ¿no? Que lo que tú pides, o sea, la autorización que uno pide sea para un predio que esté ubicado en una zonificación conforme, ¿no es cierto? O que tenga compatibilidad de uso, el inmueble, con el lugar donde se va a construir, por ejemplo. O defensa civil, ¿no? Pero no puede analizar otra cosa. No puede decir, no te doy la licencia de funcionamiento por alguna razón ajena a esos 3 puntos, ¿no? Zonificación, compatibilidad de uso y defensa civil. Eso es la competencia. Ahora, como segundo punto, la Comisión analiza si se contravienen otras normas, ¿no? Del marco legal, si choca con otras normas del ordenamiento jurídico. No, por ejemplo, el famoso tema de la revocación de actos administrativos, ¿no? Que ya se los voy a explicar después, que es el procedimiento mediante el cual es la única manera en que se permite modificar los derechos que han sido conferidos a través de actos administrativos, ¿no? Entonces, si se modifican los derechos que han sido otorgados sin seguir el procedimiento de revocación, estamos yendo en contra de una norma del ordenamiento jurídico, ¿no? De la ley de procedimiento administrativo, además. Entonces, esa es otra manera de que la barrera burocrática sea ilegal, que no choque con otras normas.
¿no? Que no colisione con otras normas. Y finalmente, ver si se respetan los procedimientos y formalidades, ¿no? Ustedes sabrán, por ejemplo, para realizar un cobro o para crear un requisito, ¿no? Se tiene que hacer mediante una ordenanza, ¿cierto? Esta ordenanza tiene que ser publicada, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Lima, en el Diario Oficial Peruano, ¿no? En el caso de provincia, en el Diario de Mayor Circulación. Pero tiene que seguir una serie de formalidades para que los cobros o los requisitos que se exijan sean legales. Ese es el último filtro. Entonces acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí la municipalidad distrital establece la obligación de contar con licencias para el desarrollo de actividades mineras por razones ambientales, ¿no? Imagínate que la municipalidad se ponga a opinar que esa zona no se puede desarrollar actividad minera porque se afecta por razones ambientales, ¿no? Entonces, la municipalidad puede tener la mejor intención, pero la municipalidad no le compete ver si se afecta o no el ambiente, ¿no? Porque hay un órgano competente para eso, ¿no? Que es el caso de Sinarmin, ¿no es cierto? Entonces la municipalidad puede tener la mejor intención, pero el cometido estatal tiene que ser el que le manda la ley, no puede ser el que le parece, ¿no es cierto? Eso es un claro ejemplo de una barrera burocrática que es ilegal por tema de competencia. Si la municipalidad no tiene competencia para eso, no puede exigirlo, y esa barrera burocrática será ilegal. Este es el tema de los anuncios que les decía, ¿no es cierto? Exigían, por ejemplo, una autorización por cada marca publicitaria, ¿no? Ahí, por ejemplo, pueden ver en la imagen, dice Helix BCP Bonus, ¿no? Que hacía la municipalidad, exigía un cobro por cada uno de los anuncios. Pero ¿en qué está justificado ese cobro, no es cierto? Si lo único que puede ver la municipalidad para instalar un anuncio y por lo que debe cobrar es por la labor de fiscalizar de que ese anuncio esté bien ubicado, ¿no? Que tenga una estructura compatible con las normas técnicas, ¿cierto?, sobre acondicionamiento territorial y esto. Pero no se va a poner a cobrar por cada anuncio publicitario porque eso no tiene ningún tipo de sustento legal. O sea, no es competente para hacer eso. No creo que haya nadie competente para cobrar así, pero en todo caso la municipalidad tampoco. Otro criterio bastante recurrente es cuando no se cobra en función al costo del servicio, ¿no? En el caso de valor de la obra, por ejemplo, acá sale la Municipalidad del Callao, que no hemos debido poner el nombre, creo, de la municipalidad, pero ahí dice que cobra en función al valor de la obra, ¿cierto? Entonces, que la obra es grande, ¿no? Es pomposa, es un superedificio carísimo y por eso es más cara la licencia de obra, ¿no? No tiene sentido, ¿no es cierto? Se debería cobrar por el trabajo que realiza la municipalidad de inspeccionar, ¿no? lo que tiene facultad, sobre lo que tiene facultad. O sea, la idea es que no está directamente vinculado, ¿no?, con el valor de la obra. Esto pasa también un montón en el caso de despliegue de infraestructura, que se cobra por metros lineales de la obra, por ejemplo, también por cantidad de postes, por cantidad de cámaras subterráneas, en todo lo que es telefonía, ¿no? Y la misma ley y el decreto supremo de la 29022, la ley de infraestructura, dice que no es un criterio válido para evaluar el costo del servicio. Entonces, las municipalidades, si incurren en eso, van a imponer barreras burocráticas ilegales por competencia, por falta de competencia. Aquí tenemos ejemplos de incompatibilidad, o sea, de que también sea ilegal la barrera, pero por ser incompatible con otras normas del ordenamiento, ¿no? Este caso también es bien frecuente del Ministerio de Transportes, ¿no? Y que también lo han hecho muchas municipalidades en Lima, que es cuando, por ejemplo, ven una actividad económica muy copada, ¿no? Que está, digamos, que todo el mundo está realizando y lo que decide, por ejemplo, el Ministerio es suspender autorizaciones. Dice, ya hay demasiadas concesiones de ruta, ya he otorgado demasiadas autorizaciones en el último año, el transporte está colapsando en Lima, ya no se puede, pues, ¿no? Ya no entra ni una combi más, ya no se puede. Entonces, suspendemos autorizaciones. Mira, la Ley de Procedimiento Administrativo dice en el artículo 63 que la función administrativa es irrenunciable. O sea, el funcionario no puede decidir no ejercer su función, porque él ha sido elegido para desarrollar una función, ¿no es cierto? Entonces no puede no ejercerla porque se le ocurre, ¿no es cierto? Entonces, solo por ley o por mandato judicial se puede renunciar
o se puede suspender la tramitación de un procedimiento administrativo. En el caso del ministerio, como les decía, es suspensión de autorizaciones, pero en el caso de municipalidades, por ejemplo, la municipalidad del distrito en el que están, la municipalidad de La Molina, suspendió un montón de tiempo las licencias de obra, ¿no? La suspendió, y después nosotros le decíamos, eso es barrera burocrática, porque venía a denunciar, es barrera burocrática, y después sacaban otra norma prorrogando la misma suspensión. O sea, le decían, ya, se derogue, o sea, deróguese, pero luego sacaban otra al día siguiente y volvían a suspender todo lo que eran licencias de obra. Eso es ilegal, ¿no es cierto? Y ahora la comisión toma sus precauciones diciendo que si es que sacas una norma disponiendo lo mismo, es como un poco sacarle la vuelta a lo que manda el INDECOPI, ¿no es cierto? Porque si no, así que fácil. Pero la idea es que eso está mal, ¿no? No se puede suspender la función administrativa porque uno lo crea conveniente, porque en realidad no se puede, solo por ley o por mandato judicial. Y esto es por razones de forma, que era el último punto que les decía, que una barrera burocrática es ilegal cuando, por ejemplo, acá dice, ¿no? Se establece un derecho de trámite, pero no lo pruebas por ordenanza municipal y encima no publicas la norma, ¿no? O, por ejemplo, no lo consignas en el TUPA. Entonces es otra cosa, porque la ley de procedimiento también dice, ¿no? En el artículo 36, todo lo que se exija tiene que estar contenido en el texto único de procedimientos administrativos a efectos de que se pueda exigir. Y si no está, no se puede exigir. Y si se exige y no está, es barrera burocrática ilegal. Ahora, las barreras burocráticas irracionales. Por definición, ¿cómo pueden ser irracionales las barreras? En primer punto, cuando no se justifiquen en un interés público, ¿no? Como les decía, por ejemplo, en el caso de los anuncios, si bien es ilegal por lo que les expliqué, también podríamos decir que es una barrera irracional, ¿no es cierto? Porque no tienen ningún interés público. ¿Cuál es el interés público de revisar el contenido del anuncio, ¿no? O sea, en la comunidad, ¿por qué le importaría, ¿no? Al bien común, ¿de qué le serviría que se cobre por cada uno de los anuncios o que se revise el contenido, ¿no? Después, una barrera burocrática es irracional cuando, si bien responde a un interés público, es desproporcionada. Es decir, el costo que genera para el ciudadano, para la empresa, es muy elevado en comparación con el beneficio que se espera obtener con la medida. Y en este punto es muy importante que las entidades sepan que a lo que el INDECOPI considera que se debe apuntar, ¿no? O sea, a lo que deben apuntar los municipios, ¿no? Y en general los ministerios, es hacer este tipo de labor, este tipo de evaluación de manera previa a crear una regulación, a crear un requisito, ¿no? Un cobro, o sea, que se analice de manera previa este beneficio que se espera obtener al exigir un requisito determinado frente al costo que le espera al ciudadano, ¿no? En realidad, muy pocas son las entidades públicas que tienen esta información de manera previa, pero es lo ideal y creo que eso es a lo que se apunta, ¿no? Igual la comisión no te pide que lo tengas de manera previa, ¿no? Si aunque sea uno lo puede crear de manera posterior, se admite, pero en realidad lo ideal creo es que ese análisis se haga. En realidad hasta con las leyes, ¿no? Se debería hacer siempre, con cualquier tipo de regulación, pero nosotros solamente vemos lo que es infralegal. Y finalmente también una barrera es irracional cuando es una opción muy gravosa, muy costosa en relación a otras opciones, ¿no es cierto? Si tenemos varias opciones, ¿por qué vamos a elegir la opción que es más costosa para el ciudadano? ¿Cierto? Tenemos que elegir entre toda la gama de posibilidades la que es menos gravosa, la que le afecta menos. Si se respetan esas tres cosas, la barrera burocrática será racional y si no, será irracional. Acá tengo ejemplos en caso de transportes, pero prefiero avanzar para llegar al caso de las municipalidades, que está más adelante. Ahora, la metodología de análisis, ¿cuál es? Porque un poco, yo les decía, ¿no? En el caso de anuncios la barrera puede ser ilegal, pero puede ser irracional, pero hay una metodología, ¿no? Por más que pueda ser ilegal o irracional, nosotros trabajamos con un orden, ¿no? Y la idea es que primero revisemos si la barrera burocrática es ilegal. Si la barrera burocrática fuera ilegal, ahí el caso, digamos, termina, ¿no? Ya no será necesario evaluar si es irracional. Simplemente se declara que es una barrera burocrática ilegal y se dispone su inaplicación al caso concreto, ¿no? En caso sean denuncias. Cuando son denuncias, nosotros recibimos denuncias, pero también hacemos procedimientos de oficio, en realidad, ¿ya? Cuando son denuncias, inaplicamos al caso concreto, y cuando son casos de oficio,
no podemos eliminar la barrera del ordenamiento jurídico porque no somos el Tribunal Constitucional, pero lo que hacemos es trabajar en conjunto con Defensoría para, por ejemplo, hacer una demanda, ¿no?, de inconstitucionalidad, sí, una demanda de constitucionalidad, exacto, sí, para eliminar la norma del mercado, ¿no?, con efectos generales, pero en principio trabajamos con denuncias. Entonces, ¿no?, si se declara la barrera burocrática ilegal, se eliminará en el caso concreto del denunciante y no será necesario evaluar la razonabilidad de la barrera. No, pero si la barrera burocrática se declarara legal, es decir, que la entidad sí fuera competente, que no chocara con otras normas del ordenamiento y cumpliera todas las formalidades y procedimientos, entonces, y fuera legal, ahí recién se tendría que analizar si la barrera burocrática es irracional, ¿no?, que sería como un segundo punto. Pero además, la razonabilidad tiene también etapas, ¿ya? Y esto voy a tratar de hacerlo más corto, pero que se entienda. Para nosotros entrar a ver la razonabilidad de una norma, es importante que el denunciante nos aporte pruebas, ¿ya? Nos tiene que decir una de estas tres cosas: que la barrera burocrática establece tratamientos discriminatorios, que es arbitraria, es decir, que no tiene ningún fundamento, o que es excesiva con relación a los fines. Entonces, lo que pasa es que a veces la denuncia puede estar dirigida simplemente a decir esto es ilegal porque contraviene el artículo tal. Entonces, si no te dice nada más y no considera que es ilegal, que no es discriminatoria, que no es arbitraria, la comisión por lo general no va a evaluar la razonabilidad, simplemente va a ver la legalidad. Pero si aportar alguno de estos elementos que acabo de señalar, entonces la comisión va a evaluar si es que existen efectivamente indicios para pasar a ver la razonabilidad de la medida. Y ahí es que la carga de la prueba se invierte para la entidad pública. Es decir, si la comisión dice sí, si hay indicios para ver si la barrera es irracional, ¿no?, es como que abrir una puerta y ahí la entidad tiene la carga de la prueba y tiene que justificar el interés público, ¿no?, en el cual se sustenta su medida. Acreditar también que su medida es proporcional y que ha evaluado las otras opciones y ha elegido la opción menos costosa. Y esta parte es importante, y ahí es por lo general que, por ejemplo, la Sala de Defensa de la Competencia de Indecopi, nuestra segunda instancia, que son más arriesgados que nosotros, porque a veces también es complicado pues decir que las barreras son irracionales, porque es un análisis muy, muy complejo, ¿no es cierto? Pero la Sala de Defensa de la Competencia siempre dice, la barrera es irracional porque la entidad no puede probar que su medida es proporcional. Casi siempre hay un interés público, pero no es proporcional, ¿no es cierto? Porque ponen, por ejemplo, un horario de funcionamiento, o sea, que era normalmente hasta las 3 de la mañana, lo ponen hasta las 11. Entonces, se nota que no se ha evaluado ni siquiera las consecuencias de establecer ese horario, ¿no? O sea, no se ha hecho ningún tipo de estudio, no se ha hecho ningún tipo de cálculo, no importa si la medida afecta a las personas que incluso no están haciendo ningún tipo de daño. O sea, se pone una medida general y no hay un análisis de proporcionalidad de la medida. Entonces, ahí la entidad, digamos, pierde. Y la sala dice, esa barrera burocrática no cumple con la razonabilidad, ¿cierto? Aquí tenemos un poco ya para ver los tipos de barreras burocráticas, ¿no? Porque hemos visto la metodología de análisis, hemos explicado cuándo la barrera es ilegal, cuándo es irracional, y ahora vamos a entrar un poco a los subtipos de barreras que existen. Tenemos barreras, de las que les he hablado un poco, son las barreras a las actividades comerciales, ¿no? Pero también tenemos barreras en la simplificación administrativa, en los trámites de procedimientos administrativos. También tenemos barreras tributarias y barreras al libre tránsito. A ver, barreras a las actividades económicas. Ya, restricciones horarias, que yo les he hablado bastante, pero vamos a ver cómo analizamos este caso concreto, para que vean cómo es la labor de la comisión. Primero, evaluamos la competencia, como les dije, ¿no? Las municipalidades sí tienen competencia, ¿no?, en la Ley Orgánica de Municipalidades para establecer restricciones horarias, tanto al funcionamiento de establecimientos como para la venta de bebidas alcohólicas, ¿no?, que es algo que está muy de moda por este plan Zanahoria, que luego se recogió en Lima, no sé, pues por Susana Villarán, ¿no?, que lo que plantea es que las municipalidades distritales, creo que en un plazo de 2 años, restrinjan el horario de funcionamiento para venta de bebidas alcohólicas, ¿no?, como se ha hecho en Cercado de Lima. Entonces, pero bueno, de que tienen competencia los gobiernos locales para hacer esto, sí tienen. Entonces superaría el primer punto.
Ahora, aquí es donde un poco se podrían quedar atrás las municipalidades, ¿no? en el análisis, que es cuando se analiza si se vulneran otras normas, si colisiona las restricciones horarias con otras normas existentes, ¿no es cierto? Y aquí tenemos que se debe seguir, como les decía, un procedimiento de revocación, porque eso se establece en la ley de procedimiento, siempre que se modifiquen derechos que han sido conferidos, ¿no? Y para eso tenemos dos escenarios, ¿no es cierto? Tenemos la restricción horaria al medio y tenemos un grupo antes de la restricción horaria y un grupo después de la restricción horaria. ¿Qué pasa con los agentes económicos que existen antes de la restricción horaria? ¿Cierto? Ahí es que hay una modificación, ¿no es cierto?, de los derechos conferidos, porque, por ejemplo, estas personas venían funcionando su local con un horario, digamos, hasta las 6 de la mañana. Y luego la restricción, que es posterior, dice, no, solamente pueden funcionar hasta las 2 de la mañana. Ya, en ese caso, se están modificando derechos, ¿no es cierto? Derechos que han sido conferidos en una licencia. Entonces, hay una afectación, ¿cierto? Ahora, puede haber otro grupo que entra al mercado de manera posterior a la restricción horaria. Y en ese caso ya la persona sabe las reglas de juego, ¿no? Ya obviamente va a invertir en base a, o sea, calculando que tiene pues cierto horario de funcionamiento. Pero en ambos casos se puede cuestionar la restricción horaria, ¿no? Y ahora les voy a explicar por qué. En el primer grupo, si son personas que ya tienen derechos conferidos, lo que hacen usualmente es cuestionar que no se ha seguido, a menos que se hubiera seguido, ¿no?, el procedimiento de revocación. En este caso, el Tribunal Constitucional ha entendido, ¿no es cierto?, que las municipalidades, al establecer nuevas condiciones para el funcionamiento de los locales, como es el caso de las restricciones horarias, no pueden dejar sin efecto revocar o modificar aquellas autorizaciones anteriores a la norma, sin haber respetado y seguido los procedimientos establecidos para tal efecto. Entre ellos, el procedimiento de revocación, que está recogido y ahí está citado en el artículo 203. ¿No? Lo que dice básicamente esta norma es que los actos administrativos no pueden ser revocados, no modificados tampoco, por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, ¿no? Excepcionalmente, dice la norma, cabe la revocación de actos administrativos cuando la revocatoria está en ley, ¿no es cierto?, porque puede ser que haya sido dispuesta en ley, cuando sobrevengan la desaparición de las condiciones exigidas legalmente en el acto administrativo, es decir, si el acto administrativo se dio con ciertas condiciones, pero luego, por razones naturales, esas condiciones dejan de existir, tampoco es necesario seguir un procedimiento de revocación, ¿no? Y finalmente, cuando apreciando elementos de juicio sobrevinientes se favorezca a los administrados, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, originalmente el administrado, o mejor dicho, el empresario tenía un permiso para funcionar hasta las